tenido a don Ignacio Garriga, secretario general de Vox. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Para que la audiencia lo sepa, don Ignacio Garriga, secretario general de Vox, que le tenemos ahora mismo con una llamada telefónica. ¿Dónde se encuentra? ¿No estará de vacaciones? Pues no, la verdad que aspirábamos a tener vacaciones después del 23 de julio, pero la urgencia del momento y el momento grave que atraviesa España pues obliga a estar permanentemente conectado, trabajando y dispuesto para, en fin, poder lograr tantas mayorías alternativas podamos conformar en España y devolver la esperanza y la ilusión al conjunto de españoles, como hemos demostrado hace pocos días, pocas horas en Aragón. Aspiramos a hacerlo en Murcia y hacer todo lo posible para evitar que Sánchez se haga con el gobierno de la nación. Y ahora que menciona Aragón, mucho se ha hablado de que Vox parece que ha dejado de ser un partido relevante, o al menos importante o necesario, pero en este caso se está viendo que para el Partido Popular, como bien dicen, ese pacto que acaban de conseguir con Aragón para investir a Jorge Azcón, pues es un partido bien necesario. Bueno, y efectivamente, y sin duda alguna, tras los resultados del 23 de julio, que algunos parece que están permanentemente trabajando para intentar enterrar a nuestra formación política, lejos de eso, nos hemos consolidado como la tercera fuerza a nivel nacional, contando con el apoyo de más de 3 millones de españoles y cogobernando en 4 comunidades autónomas de la mano del Partido Popular, donde estamos evidenciando que votar a Vox es un voto útil. Se está viendo las medidas que se están aprobando, que se están pactando con el Partido Popular, como he dicho, en esas regiones donde gobernamos, en más de 100 ayuntamientos en los que también gobernamos, y se está viendo pues que, en fin, que se está mejorando la sanidad y acabando con el deterioro, por ejemplo, en el Pacto en Aragón, que se está garantizando la libertad educativa y la libertad de elección de centro allá donde estamos pactando con el Partido Popular, que estamos recuperando algo que en 40 años no se había garantizado a las familias españolas, que era poder escolarizar a sus hijos en la lengua común de todos los españoles, como hemos conseguido también en Valencia y en Baleares, y así podría seguir pues extendiéndome un largo rato de esas medidas pues que estamos logrando sacar adelante en aquellas regiones donde estamos gobernando. Por tanto, Vox está más fuerte que nunca, es más necesario que nunca y, sin duda alguna, estamos llamados a conformar tantas alternativas como podamos con el Partido Popular para hacer frente a Sánchez, al separatismo y a los filoterroristas que parece que están dispuestos a protagonizar un nuevo envite contra la Constitución, contra el futuro de españoles y contra la misma unidad de la nación. Don Ignacio, parece que matar a Vox, en este caso con el paso a un lado de Iván Espinosa de los Monteros, parece que se ha convertido en la nueva consigna, sobre todo de la gran mayoría de los medios de comunicación. No sé cómo reciben esto. Pues la verdad, es triste, pero confirma, pues diría la enésima vez, pero ya he perdido la cuenta, de esas campañas orquestadas por parte de los medios de comunicación con tal de crear relatos ficticios de terror, de confabulaciones, de divisiones, de alas que no existen. Y quiero aprovechar, por supuesto, para expresar una vez más mi gratitud, mi profunda admiración a una persona como Iván Espinosa de los Monteros, que ha sido uno de los mejores portavoces parlamentarios de la historia reciente, por la gran e ingente labor que ha protagonizado por España y por las ideas de Vox. Un amigo, en definitiva, que, como él mismo ha dicho, sigue en Vox, algo que niegan y ocultan los medios de comunicación. Hasta hemos tenido que leer titulares como El Mundo, ¿no?, que decían que Iván Espinosa abandonaba Vox, cuando él mismo decía que seguía como afiliado de base y, lo más importante, que está a disposición de la dirección del partido para realizar lo que consideremos oportuno tras haber dado este paso atrás por motivos personales y motivos familiares. Por tanto, insisto, es una campaña más de demonización, de mentir sobre el mensaje, en este caso de Iván Espinosa de los Monteros, de los planteamientos de Vox, pero sinceramente, que abandonen toda esperanza, porque nosotros no vamos a dar ni un paso atrás en ninguno de los planteamientos que ya defendíamos en nuestra fundación y que seguimos defendiendo a día de hoy y que estamos llamados a seguir sumando allá donde los españoles quieran para conformar esas alternativas que pongan fin a la decadencia, a la falta de libertad y, en definitiva, poner en riesgo la España constitucional, que es el único objetivo que tiene Sánchez y todos sus aliados. Hay mucha gente, señor Garriga, que estos días está preguntando por qué al Partido Popular o al Partido Socialista no se les ha atacado tanto, por ejemplo, con esa purga de líderes. Mario Garcés, que le tengo en la mesa muy bien, podría también responderme a esta pregunta. ¿Por qué a ellos no se les ha atacado tanto y ustedes están siempre en el foco público? Bueno, pues evidentemente desconozco los motivos, sí conozco los motivos que llevan a unos y otros a atacarnos de manera desmedida. Seguramente porque Vox
es la única formación política que está rompiendo esos falsos consensos que estaban establecidos o preestablecidos en el panorama político. Vox está atacando a los sindicatos, a la patronal, en reducir ese gasto político improductivo e ineficaz para destinarlo a las verdaderas necesidades de los españoles. Vox está planteando una manera diferente de confrontar al separatismo como nunca antes había hecho, planteando la necesidad de recuperar competencias, planteando la posibilidad de que los españoles se pronuncien en torno a la posible ilegalización de esos partidos que lo único que tienen es como objetivo destrozar la unidad nacional, pisotear los derechos y las libertades de los españoles. Pero evidentemente es curioso, efectivamente, que Vox, por haber protagonizado una renovación mínima en las listas, porque repito, mínima, no supera la decena de cargos o de candidatos que se han cambiado en las listas. Sin embargo, el Partido Popular, por ejemplo, en Madrid cambió el 75% de sus cabezas de listas y yo no he ido a hablar ningún tipo de purgas que haya protagonizado la señora Ayuso, o en su derecho está, solo faltaría, en cómo cambió su Consejo de Gobierno y expulsó, ¿no?, a los liberales como Laschetti, Timmermans o Llamas, y ella sabrá, pero evidentemente es su competencia y solo faltaría. Nadie debe cuestionar las decisiones, en este caso la señora Ayuso, como tampoco debería cuestionar las decisiones que se toman en el seno del Partido Popular. Yo creo que lo que evidencia, sobre todo, es que molesta que Vox defienda lo mismo desde hace 10 años, que Vox defienda lo mismo en cualquier rincón de España, sea donde sea y ante el público que tenga, ¿no? En cualquier caso, nosotros seguimos trabajando con el ánimo intacto y conscientes, como he dicho antes, de que somos fundamentales en el panorama político actual y a la vista está de los pactos a los que hemos llegado con el Partido Popular, con el que estamos cogobernando en 4 comunidades autónomas, que van a evidenciar de verdad que el verdadero voto útil es que Vox condicione las políticas y que Vox empuje al Partido Popular a protagonizar esos cambios que por unos motivos u otros pues no han llegado a materializar en los últimos años donde ha tenido capacidad de gobierno. Como le digo, señor Garriga, aquí en mesa a mi vera tengo a don Mario Garcés, que hasta ahora ha sido diputado del PP de Huesca y que también pues, ha quedado denostado de esas listas del PP. Bueno, yo en primer lugar, a quien tengo una gran estima y admiración personal, con el cual coincidí en el Congreso de los Diputados. Le deseo lo mejor a Mario, que seguro que sé que lo hará allá donde esté, porque evidentemente la política pierde mucho cuando hay personas que dan un paso atrás, como Iván Espinosa Monteros, o como Mario Garcés, o como muchos otros. Yo si me permites, Ignacio, ya sabes que mi reconocimiento político y personal es recíproco, pero voy a contar una anécdota que no sé si te acordarás. Estábamos haciendo campaña vosotros en Lérida y también nosotros el Partido Popular, y me acuerdo que llenasteis una plaza de Lérida cuando tú te presentabas a la Generalitat de Cataluña, ¿no? Me acuerdo que nosotros habíamos puesto la mesa petitoria del voto justo donde estaba la sede del Partido Popular en Lérida y daba la casualidad que vosotros os acercabais. Pasó una cosa que pasó muy desapercibida. Yo entre los míos les dije, voy a acercarme a saludar a Ignacio y a Santi. Oye, son compañeros, tengo aprecio personal por ellos. Yo recuerdo que en aquel momento sufrí gritos de los míos diciendo, ni se te ocurra acercarte a saludar. Me acerqué a saludar, os di un abrazo. Y aquel día, el día siguiente, la portada del diario del Segre era el abrazo que yo le daba a Santi Abascal diciendo las dos derechas están juntas. Lo cierto y seguro, y aquí te quiero manifestar mi agradecimiento como secretario general de Vox, es que gracias por todos los apoyos que estáis prestando a los gobiernos autonómicos, absolutamente a todos. Y que desde luego hay voces que desentonan a veces porque son ingratas. Por lo tanto, gracias, Ignacio, por todo el trabajo que habéis hecho. Ya sabes que te tengo en una gran estima personal y política también. Y también, señor Garriga, don José María Francas, que también le tengo en la mesa. Sí, a ver, yo te quería hacer dos preguntas que no tienen nada que ver, ¿eh? La última es sobre si te apetece entrar en el tema de la política catalana, pero en la primera es curioso porque ahora mismo sí que es verdad que llevamos unos días desde... Bueno, podríamos decir unos días, podríamos decir unos años, ¿eh? Creo que son 10, pero últimamente muy destacados en que la cantidad de palos desde la prensa... No diría que de izquierdas, porque yo esta mañana estaba escuchando radios que de izquierdas no las catalogaría mucho y el palo era absolutamente el mismo, por derecha, por izquierda y pensionista. Y entre los muchos argumentos que se dan para arrear a Vox es que está en caída libre. Claro, yo me choca porque me parece que, como has dicho, estáis cogobernando 4 comunidades, puede ser que 5, y esto parece que es una cosa que ha ido a más, o lo que acabas de decir de 100 ayuntamientos, ¿no? Cogobernando, no sé si gobernando o cogobernando, 100 ayuntamientos. Entonces, igual es una caída libre muy curiosa esta, ¿no? Y el segundo gran ataque que se hace, que es sobre el que te quiero preguntar, se dice que Vox no ha hecho ninguna crítica interna, que no se ha enterado de que ha perdido no sé cuántos votos y no sé cuántos diputados y que no hace ninguna crítica interna. ¿Habéis hecho alguna crítica interna?
Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, evidentemente, esos ataques de los medios de comunicación, donde todos al unísono están hablando sobre esa supuesta caída libre de Vox, corresponde, como he dicho con anterioridad, a intentar hacer daño a una alternativa política que legítimamente levantó hace unos años una serie de banderas que han permanecido izadas y que van a seguir permaneciendo izadas, a pesar de medios de comunicación, de otros partidos políticos o intereses varios que les incomode que Vox esté planteando ciertos temas que ellos habían decidido esconder en algunos cajones. Evidentemente, Vox no está en caída libre. A los datos electorales me remito, donde hay más de 3 millones de españoles que nos han dado su soporte en las últimas elecciones, y el 28 de mayo, insisto, nos permitieron gobernar con el Partido Popular y conformar esas alternativas. Por tanto, que dejen de auspiciar esas teorías conspiranoicas y de ficticias del terror, porque no van a poder, entre otras cosas porque los españoles han captado claramente los mensajes que Vox está trasladando al conjunto de los españoles y hay una base suficiente que está de acuerdo con ellos y estamos convencidos que cada día será mayor. Dicho esto, crítica, por supuesto, solo faltaría. Siempre hemos hecho procesos de reflexión interna, cuando teníamos 52 diputados, como cuando teníamos 24, como el pasado 28 de mayo, donde nos permitió entrar en 4 gobiernos regionales y más de 100 ayuntamientos de toda España, como el pasado 23 de julio. No entenderíamos no hacer autocrítica, no valorar las cosas que se han hecho bien, las cosas que se han hecho mal, porque entre otras cosas nos estaríamos haciendo la trampa al solitario, no seríamos responsables con los españoles y por tanto no podríamos mejorar para conformar esa alternativa que creemos realmente que estamos llamados a conformar con el Partido Popular para recuperar esa España que unos y otros han destrozado y nos han arrebatado. Lo que pasa es que los medios pretenden que nosotros salgamos a dar una rueda de prensa, entiendo, o eso creemos, explicando nuestros errores o los puntos de mejora que nosotros consideremos. Pues mire, no, eso no va a suceder. Y menos teniendo en cuenta que a la primera que pueden, pues nos despellejan, ¿no? En público, en privado, mintiendo, manipulando. Por tanto, claro que hay autocrítica, claro que hay reflexión interna, la hay diaria, la hay especialmente tras las elecciones generales, pero insisto, esa autocrítica corresponde a los órganos de gobierno internos tomar las medidas oportunas y en ningún caso, insisto, airearlas de manera pública, teniendo en cuenta que hay cientos de medios de comunicación esperando carnaza para destripar o contribuir a esa gran campaña de hay que matar a Vox. O sea, que no estáis muy dispuestos a haceros un ariquiri en público, me estás diciendo, ¿no? Entonces, vale, nos lo hacen permanentemente a diario. Ya, pero nos lo hacen permanentemente a diario. Diríamos, no suicidio es que te ataquen. La pregunta sobre Cataluña es muy fácil, pero claro, se está planteando una cosa muy insólita, que es que en el País Vasco HB y PNV voten lo mismo con Sánchez, y en Cataluña Esquerra Republicana y Junts vote lo mismo al unísono con Sánchez, no para la investidura, sino se supone para una legislatura. Tú, conociendo el percal, ves a Esquerra y Junts persiguiendo, queriendo y votando lo mismo? Pues miren, la situación en Cataluña, como saben, y a pesar de lo que diga Pedro Sánchez en los últimos meses, donde hay una normalidad en Cataluña, es rotundamente falso. En Cataluña sigue sin existir libertad política. En Cataluña se sigue persiguiendo a quien disiente del pensamiento único impuesto por el separatismo con la permisividad del gobierno de la nación, en este caso de Pedro Sánchez, y por tanto en Cataluña sigue habiendo problema de libertad y problema de convivencia. Dicho esto, lo que puede hacer Esquerra o Junts, evidentemente, puede ser absolutamente sorprendente, entre otras cosas porque les mueve el mismo interés que Pedro Sánchez, que es mantener sus posaderas en los puestos de poder y poder seguir condicionando la política nacional. Lograron en su momento modificar el Código Penal y soltar a sus amigos delincuentes a la calle. Y estoy convencido de que estarán dispuestos a coincidir en tantas votaciones sean necesarias, siempre y cuando puedan sacar tajada, puedan seguir apuntalando a sus amigos los privilegiados en puestos preferentes y puedan seguir avanzando en su agenda totalitaria del separatismo. Lo que me preocupa, y espero que en ese caso sean declaraciones vacías y que realmente no lleguen a materializarse, son esas declaraciones que algunos dirigentes del Partido Popular han hecho y que reconozco que me han generado mucha preocupación, entre otras cosas, ya no solo como secretario general de Vox, sino como un ciudadano de a pie que reside en Cataluña. Cómo el Partido Popular plantea validar de nuevo a un partido separatista como un interlocutor válido. Es decir, ¿realmente están dispuestos a hablar con un prófugo de la justicia
con unas personas que han dicho que lo volverán a hacer, que están pisoteando los derechos y las libertades de miles y miles de familias en Cataluña. Yo creo que ni los catalanes, ni el conjunto de España, ni nuestro sistema constitucional, ni nuestra nación se merecen planteamientos ni siquiera de cara a la galería, como hemos tenido que escuchar estos días. Señor Garriga, tengo dos preguntitas más aquí en la mesa por parte de don José Ramón Riera y de Jorge Sanz, pero os voy a pedir que sean muy breves porque el secretario general de Vox tiene muy poquito tiempo. Muy buenos días, Ignacio. Ya sabes que a mí lo que más me preocupa es el mundo de la economía, con lo cual voy a ir directamente al grano. Después de la salida de Rubén Manso y ahora con la de Iván Espinosa Los Monteros, ¿quién va a ser la cara económica del partido? ¿La habéis tomado ya la decisión? ¿Ya sabéis quién va a ser el que hable de la economía, de la situación económica, de los planes económicos que plantee Vox? Me interesa muchísimo el tema. Bien, evidentemente hay personas sobradamente capaces en el partido en general y en el nuevo grupo parlamentario que se va a conformar en los próximos días. Me va a permitir la reserva, pero lo verán en los próximos días qué perfiles van a ir asumiendo pues la defensa de ciertos planteamientos del partido, pero sin duda alguna que, insisto, hay cuadros perfectamente capacitados para ello y los verán en los próximos días. Y lo más importante de todo, y ese es un mensaje que estamos insistiendo y me gustaría insistir en el día de hoy y en todas las oportunidades que tenga, las ideas de Vox siguen siendo las mismas desde 2014 hasta 2024, que es reducir el gasto político improductivo e ineficaz, promover una reforma fiscal que acabe con esa asfixia fiscal que lleva promoviendo unos gobiernos y otros, ahogando a las clases medias, a las familias trabajadoras, persiguiendo a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios. En definitiva, que promovamos de una vez por todas una política que dinamice la economía, que genere empleo, que genere estabilidad y que atraiga inversión. Por tanto, eso es lo que va a defender Vox, sea con Iván Espinosa Los Monteros, lamentablemente, y esperemos que temporalmente, pues ahora no lo podremos hacer con él, y sí lo haremos con otras personas, pero insisto que Vox va a seguir defendiendo los mismos planteamientos y aspiramos a hacerlo, evidentemente, con la misma brillantez y la misma elocuencia que Iván, que será difícil, pero que nadie tenga ninguna duda que las mismas ideas van a seguir siendo las que defendió Vox hace unos meses, como las que seguirá defendiendo Vox en los próximos meses y años. Y una última pregunta muy breve por parte de Jorge también, Sanz. señor Garriga, por proyectarnos un poco a futuro, ¿qué tipo de oposición prevén hacer ahora debido a que, bueno, pues por esta merma de diputados que ha habido, no van a poder ni presentar recursos de inconstitucionalidad ni mociones de censura, que fueron dos de los principales activos y creo que aciertos también de su oposición anterior? Y una más también breve, ¿qué falta en Murcia o qué opciones de entendimiento hay antes de que haya una repetición electoral? Bueno, pues el tipo de oposición va a ser la misma con la... Uy, se nos ha cortado la llamada. Intentaremos recuperarla si es posible brevemente. Bueno, ahí queda el tema sobre la mesa. Lo siento mucho, Jorge. Yo creo que Vox, con esos 52 diputados que tuvo, hizo una oposición bastante... Se puede debatir, que lo hemos hecho aquí alguna vez, ¿no?, sobre la oportunidad o el interés de algunas mociones de censura, pero creo que con los recursos de inconstitucionalidad nos abrieron los ojos a todos los españoles, sobre todo en pandemia. Si no hubiera sido por esos recursos de inconstitucionalidad, muchos de los españoles ni nos hubiéramos dado cuenta de que en ese tiempo se nos pisotearon derechos, ¿no? Y creo que es un mérito que hay que reconocerles también. Y recordarles que sobre todos estos asuntos pueden seguir informados en el Telegram de Julio Ariza el Toro. Ya se lo digo siempre, para levantarse por las mañanas, o sea, muy importante mirarlo. Dime, Josep María. Sobre los recursos de inconstitucionalidad que creo... Espera un momento, que me están diciendo que volvemos a recuperar la llamada con el señor Ignacio Garriga. Don Ignacio, buenos días. Buenos días, perdonad, que está cortada Ahora la sí, llamada. le dejo responder a la pregunta de Jorge Sanz. No sé si necesita que se la recuerde. No, la recuerdo perfectamente, muchas gracias. La oposición, pues lo que decía, va a ser la misma con la salvedad de que evidentemente no podremos presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, pero va a ser una oposición absoluta, férrea, que va a seguir poniendo en evidencia esos falsos consensos que han impuesto a la sociedad española, que vamos a seguir reabriendo esos debates que algunos creían cerrados, pero que Vox ha abierto, confrontando al separatismo, que es el gran peligro que tiene España, además del presidente del gobierno, un separatismo que está cada vez más crecido, que ha estado incorporado en la dirección del Estado, incluso hemos tenido que ver cómo ha sido capaz de modificar el Código Penal, un separatismo que no está más débil
que antes de ayer, sino que está más fuerte que antes de ayer. Lo único que no está mostrando esa violencia en las calles, pero sí está condicionando y pisoteando la libertad de millones de nuestros compatriotas. Por tanto, oposición parlamentaria absoluta al consenso progresista, a esa ideología woke, a esos falsos consensos, oposición en las calles, llamando a la movilización del conjunto de los españoles cuando sea necesario, y oposición en los tribunales, como hemos demostrado desde nuestra fundación, presentando denuncias o querellas a quien consideremos oportuno y en el momento oportuno. O sea que va a ser total y absoluta, no con 52 diputados, sino con 33, pero con la misma determinación y con la misma ilusión. Y con lo que respecta a Murcia, pues lo único que falta es que el señor López Miras pues acepte los resultados y comprenda o entienda que hay compañeros suyos que han estado dispuestos a conformar esas alternativas y que él ha de entender que nuestra confianza fue traicionada, fue quebrada por los sucesos que ya todos bien conocen, de cómo él ha gobernado con tránsfugas de Vox, de cómo no cumplió el pacto de investidura, pero a pesar de todo eso nosotros somos conscientes de la importancia del momento, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y seguimos con la mano tendida para conformar esa alternativa que merecen los murcianos, que merece España y que ya estamos llegando al límite, evidentemente, de los tiempos legales, pero que no va a ser por Vox. Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa en ningún momento, insisto, conscientes del momento, de la responsabilidad, y lo único que pedimos es más generosidad y más responsabilidad, en este caso, al señor López Miras. Pues don Ignacio Garriga, secretario general de Vox, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Ya sabemos que está siendo una semana un poquito movidita, pero saben que siempre tienen abiertas las puertas de nuestra casa, del Toro Televisión y de Dando Caña. Pues muchísimas gracias a todos vosotros y como he oído que es el último programa, pues les deseo un feliz descanso estival con la familia y poder recargar las pilas. Muchísimas gracias, don Ignacio. Bueno, y llegados